Sí, sí, yo ya tengo mi libro. Ah, ok, perfecto, listo. Bueno, entonces, aquí está el volumen máximo. Listo, bueno, vamos a comenzar, vamos a dar una pequeña explicación y luego continuamos con la, utilizamos la parte de tablero virtual. El tema de hoy son los hidrocarburos cíclicos y compuestos aromáticos. Entonces, son estos cuya estructura principal es una cadena cerrada. Esta cadena puede llamarse también ciclo o anillo. Entonces, los hidrocarburos alicíclicos o alifáticos son alicíticos o compuestos aromáticos. Los alicitos pueden ser saturados o cicloalcanos y los insaturados, que son los cicloalquenos, cicloalquinos. Y los compuestos aromáticos, que son el benceno y pues todos sus derivados. La primera fórmula para los hidrocarburos cíclicos está dada por la fórmula global, que es el número de carbonos que tiene con el número de hidrógenos 2N menos 2D menos 4D. Entonces, ¿de dónde vienen estas letras D? Donde aquí nosotros tenemos que N es el número de carbonos, D es el número de enlaces dobles y T es el número de enlaces triples. Entonces, aquí la fórmula no es 4D, sino que es 4T, ¿no? (4T). Entonces, tenemos así, el número de carbonos, el número de hidrógenos será 2 veces el número de carbonos menos 2 veces el número de enlaces dobles menos 4 veces el número de enlaces triples. De esta forma nosotros podemos mirar y conocer la fórmula global de los hidrocarburos alicíclicos. Bueno, son hidrocarburos alifáticos de cadena cerrada cuyas propiedades físicas y químicas son semejantes a los de los hidrocarburos de cadena abierta. En mi WhatsApp yo salgo. Muy buenos días, Dayana, ¿cómo estás? Buenos días, profesora. Ok, bueno, hoy estamos mirando sobre los hidrocarburos alicíclicos o cíclicos, ya habíamos visto los que no son cíclicos. En este caso, pues, en esta semana vamos a mirar todo lo que tiene que ver con los cíclicos. Los cicloalcanos. Ya está, ¿no? Tienen por fórmula general CN y el número de hidrógenos va a ser igual al doble de carbonos. ¿Por qué no tienen más datos esta fórmula? Porque al ser alcanos, ellos solamente tienen enlaces simples. Y al tener enlaces simples, ya no deberíamos restarlos, ¿no? El que prepara puede ir a pagar, ¿no? La fórmula será NH2N. Entonces, aquí pues podemos compartir una función. Pizarra, compartir. Bueno, y aquí entonces tenemos de los cicloalcanos. Tienen la fórmula general C, N. Este N va a ser el número de carbonos que tiene nuestro hidrocarburo cíclico. Luego vamos a mirar o vamos a realizar el conteo de los hidrógenos. Entonces, para poderlos identificar mejor, los hidrógenos van a tener 2 veces el número de carbonos menos 2 veces el número de enlaces dobles
menos 4 veces el número de enlaces triples. Y esta es la fórmula de los hidrocarburos cíclicos. Por favor, esta fórmula deben anotarla en su cuadernito. Súper marcadita. Y aquí pues vamos a ponerle el texto. No necesito mi celular, ¿no? Ciclo al Y acá se va, esto vuelven a hacer segunda vez. ¿Qué hora? Cuando se Hidrocarburos acaba, ¿no? cíclicos. Esto dura pocos minutos, nada más. Los Zoom. hidrocarburos Él piensa cíclicos. que el Zoom es así largo, toda una hora. No, y tenemos clases a las 9:05, queridas estudiantes. Pero el tema es un poquitico completo, así que vamos a ponerle mucha atención. ¿Listo, chicas? Bueno, súper bien. Entonces, dentro de los hidrocarburos cíclicos están los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. ¿Cómo identificamos nosotros que son cicloalcanos? Entonces, para identificarlos como cicloalcanos, ellos tienen la siguiente fórmula. C, N, H, y el número de hidrógenos va a ser el doble del número de carbonos. Entonces, aquí viene la razón por qué en esta fórmula ya no se utiliza este 2D ni este 4T, porque como son cicloalcanos, recordemos que la definición de los alcanos nos dicen que ellos no tienen enlaces dobles ni triples. Al no tener ni enlaces dobles ni triples, entonces van a quedar solamente con esta fórmula. No tener ni enlaces dobles ni enlaces triples, pues estas de acá ya no es necesaria escribirlas. Entonces, esta es la fórmula de los cicloalcanos. Muy bien, entonces, vamos a continuar con la definición, con las definiciones que estamos compartiendo. Bueno, son isómeros estructurales con los alquenos. Pueden ser isómeros de los alquenos. Su nomenclatura debe comenzar con ciclo. Ustedes recuerdan los prefijos griegos que eran el metano, por ejemplo, para el metano era metano, butano, metano, etano, propano, butano, etcétera. Entonces aquí ya van a ser ciclometano, cicloetano, ciclobutano y así sucesivamente, ¿no? Como la literatura nos dice, son isómeros de los cicloalquenos, ¿listo? Por lo general comienzan desde el tercero, desde el propano. ¿Por qué? Porque se tiene que formar el ciclo. Debe quedar una estructura cerrada o una figura polígona, ¿ya? Como un polígono, es decir, forman un polígono. Cuando nosotros miremos, por ejemplo, que hay ya tres, miremos que ya tenemos esta figura ya completa, entonces ahí ya podemos darle el nombre. La mínima, como les digo, con el propano, entonces aquí sería ciclopropano. ¿Cuál es la pista para nosotros entender cómo obtener una nomenclatura o una fórmula? Pues lo primero que vamos a hacer aquí es identificar los vértices de cada figura. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Quiere decir que hay 3 carbonos. ¿Listo? Al haber 3 carbonos, nosotros ya sabemos que se va a llamar con una letra, con la inicial pro. Como están cumpliendo un ciclo, miren el triángulo que se forma, va a comenzar con ciclo. Y como solamente hay enlaces simples, termina en ano. Bueno, entonces yo les pregunto, Dayana, Priscila, ¿cómo quedaría una figura formada por 4 carbonos? Ciclobutano. Muy bien, Dayana, porque ya tiene 4 carbonos.
¿Es posible encontrar un cicloetano? Sí. No, porque solamente vamos a tener CH2 y CH2 y necesitamos para ellos dos enlaces, ¿no? Solamente hay uno. Y si lo regresamos a este mismo enlace, nos va a quedar ya un alqueno porque tiene enlace doble, ¿cierto? Y no se va a formar la figura cíclica. Entonces, no puede existir un cicloetano ni tampoco un ciclometano. No pueden existir porque no se forma el ciclo. Se puede formar el ciclo desde el tercer carbono. ¿Queda claro, Dayana y Priscila? Sí. Bueno, súper bien, chicas. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Bueno, aquí tenemos el ciclobutano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el ciclobutano? Recordemos que el butano normalmente se forma de la siguiente forma: CH3, CH2, CH2, CH3, ¿no? Y aquí ya no va a utilizar dos hidrógenos porque ellos se van a unir en los extremos. Entonces, nosotros vamos a nuestra pantallita. Como le habíamos dejado. Y vamos a hacer un ejemplo con el ciclobutano, ¿no? Entonces tenemos la fórmula normal para el butano. Es CH3. Aquí dejamos CH2. CH2 y ya aquí finalizamos con el CH3. Bueno, ¿qué pasa con este butano, no? Para nosotros poderlo formar el ciclobutano, si nosotros unimos todos los enlaces del carbono, vamos a ubicarlos, como son 4, vamos a ubicar 4 carbonos en las esquinas, ¿no? ¿Qué pasa con los carbonos? Recordemos que los carbonos deben tener máximo 4 enlaces, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ubicar 2 hidrógenos a cada lado de cada carbono, ¿listo? Para formar los enlaces. Y aquí ya tenemos, por lo menos, aquí estamos formando un ciclobutano, ¿no? Vamos a ubicar 2 hidrógenos a cada lado de cada carbono. Quiero que entendamos súper bien este tema. Y antes de mirar los tercer hidrógenos de los extremos, vamos a juntar
los enlaces de los carbonos, ¿no? Aquí va a haber uno, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro y aquí va a haber otro. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Cada carbono se va a quedar con 4 enlaces. No hay campo, no hay espacio para los otros 2 hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que él ha perdido 2 hidrógenos. ¿Listo? Hay que restarle 2 hidrógenos para que pueda formar, el ciclo. Si no, no puede formar el ciclo. Eso es lo que pasa. Podemos hacer de cuenta que este se va a desarmar y se va a organizar nuevamente en un ciclo alcano. Que son isómeros de los alquenos, sí son isómeros porque comparten la misma fórmula con los alquenos. ¿Listo? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos no tienen ni principio ni fin. Aquí nosotros podemos identificar el comienzo y el final, ¿cierto, Dayana y Priscila? En los extremos, ¿sí? Pero en los cíclicos no encontramos un comienzo ni un final. ¿Por qué? Porque ya se vuelve una figura polígona, donde los vértices cada uno es un carbono. No hay enlaces dobles. Al no haber enlaces dobles, siguen siendo alcanos. ¿Ok? Listo. Bueno, chicas, entonces, respecto a este caso, respecto a este tema, ¿existe de pronto alguna duda o queda claro? Está bien, profesor. ¿Sí? Bueno, súper bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Forman anillos o acomodos cerrados denominados ciclos, los cuales solo contienen enlaces covalentes simples. Si nosotros ya nos fijamos, ellos van a empezar a formar una figura geométrica. Como les decía, un polígono. En este orden de ideas, cada vértice va a ser CH2. No forman enlaces dobles, solo son enlaces simples, por eso se van a llamar alcanos o cicloalcanos. Se antepone la palabra ciclo al nombre del alcano normal con el mismo número de átomos de carbono que hay en el anillo del cicloalcano. Vamos a hablar entonces de los radicales de los cicloalcanos. ¿Qué pasa con los radicales? Los radicales siempre van a tener un hidrógeno menos del grupo funcional que estamos trabajando. En este caso, si la fórmula general para los alcanos es CnH2n, para los radicales cicloalcanos va a ser CnH2n-1. Se generan por la pérdida de un hidrógeno en un cicloalqueno. Para nombrarse cambia la terminación ano por la de il o hilo. Entonces, si este es el ciclopropano que tiene 3 carbonos y 6 hidrógenos, y este ciclopropano ha perdido un hidrógeno, se va a llamar ciclopropil. ¿Cómo nosotros graficamos ese ciclopropil? O graficamos la pérdida de ese hidrógeno con una linecita, con un enlace. Es decir, que este ciclo le falta un elemento. Es decir, que está dispuesto a aceptar un enlace. ¿Listo, chicas? ¿Queda entendida esa partecita? Sí. Ok, perfecto. Bueno, en el caso del butano, el butano perdió un hidrógeno, entonces como pierde un hidrógeno, vamos a señalar y se va a llamar ciclo butil. Este es un ciclo butil. ¿Ok? Bueno, para nombrar radicales con ramificaciones. De que las hay, las hay. De que existen, existen. Bueno, para nombrar los radicales con ramificaciones, se empieza enumerando el carbono que ha perdido, el hidrógeno y el radical debe quedar con menor número posible, es decir, con la menor posición. Entonces, ¿Cómo, Miss? No entiendo. para nombrar los radicales con ramificaciones, se empieza enumerando el carbono que ha perdido el hidrógeno y el radical debe quedar con la menor posición. Es decir, bueno, aquí
vamos a ubicar la posición del radical, ¿no? Entonces contamos 1, 2, por lo general siempre es la inicial en 2, es la posición del radical. ¿Cuál es el radical? Este, que está ubicado aquí. ¿Listo? Se va a llamar metil. ¿Por qué? Porque este radical se llama metil, porque tiene un carbono y está unido al enlace que le falta. Ciclopentilo, vamos a contar desde el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5. Como tiene 5 carbonos, entonces se va a llamar ciclopentilo, ¿cierto? Pero como aquí perdió un hidrógeno y en lugar de ese hidrógeno va a utilizar un radical de metil, se va a llamar 2, está en la posición 2, metil, este es el metil, y vamos a nombrar el ciclopentil. ¿Queda claro, Dayana y Priscila? ¿O hay una dudita y la volvemos a replicar? No. Ok, bueno, vamos a hacer con otro ejemplo en construcción. Bueno, esto... Voy a realizarlo con esta figura. ¿Qué puede representar esta figura, Dayana, Priscila? Butano. Un ciclobutano. Muy bien, un ciclobutano. ¿Listo? A este ciclobutano le voy a quitar un hidrógeno. Entonces le hago esta señalización, que le quité un hidrógeno. ¿Cómo se llamaría entonces este Ciclobutil. ciclobutil? Muy bien. Ahora, en lugar de eso, yo le voy a agregar un metil. Yo sé que un metil tiene un metil tiene un CH3, ¿cierto? Eso es un metil. Aquí entonces ya no se llama ciclobutil, sino que nosotros contamos de la cadena siguiente. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? ¿Cómo se llama entonces? Primero la posición 2. ¿Listo? La posición 2. Establecemos el enlace. ¿Cómo se llama el radical que está aquí? Metil. Listo. Como este metil ya pasó a completar todo el ciclo de este butano, entonces aquí ya normalmente se va a llamar ciclobutano. ¿Listo? Ciclo butano. Oh, yo tengo lapicero. Butano, ok. Bueno, entonces se va a llamar ciclobutano. ¿Quedó claro cómo se hace el nombre de esta estructura? 2-metil ciclobutano. Ajá, 2 por la posición, metil por este que está aquí. Y por la figura ciclobutano. ¿Listo, chicas? Sí. Bueno, súper bien. Entonces vamos a continuar con la nomenclatura, ¿no? Bueno, entonces aquí ya hicimos la numeración, ya hicimos el ejercicio y vamos a continuar entonces con los cicloalquenos. Ah, bueno, en este caso
Este es un clorometilciclohexano. Entonces comenzamos con el primero, ¿cierto? Este es el que ha perdido los enlaces. Al siguiente a este, pues va a haber un metil. Entonces nosotros contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, la posición 1, cloro, porque está el cloro. En la posición, contamos, 2, 3. En la posición 3 estaría el metil. Y como tiene 6 carbonos, se llamaría ciclohexano. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con los cicloalquenos. Los cicloalquenos tienen por fórmula general número de carbonos, el número de hidrógenos es el doble de los carbonos menos 2. Son isómeros estructurales de las alquinas o alquinos, pero su nomenclatura se llama ciclo, el nombre del compuesto terminado en eno. ¿Cómo los identificamos? Con un enlace doble. Esa es la característica de los alquenos o cicloalquenos que tienen un enlace doble. Ok, por ejemplo, el propeno está formado por CH2, enlace doble, CH, enlace simple CH3. ¿Qué es lo que pasa? Él va a perder 2 hidrógenos, entonces vamos a formar entre los CHs un enlace doble. ¿Listo? Este enlace doble, aquí va a perder uno, aquí pierde otro, y nos va a quedar la figura, el polígono formado por 3 carbonos, pero como tiene un enlace doble, se llamará propeno. Tenemos el ciclopropeno, tenemos el ciclobuteno y forman anillos o acomodos cerrados, los cuales contienen enlaces covalentes dobles. Se pone la palabra ciclo seguido del nombre del hidrocarburo con la terminación en eno. De los cicloalquinos. Los cicloalquinos son muy similares, solamente que acá, pues ellos ya, recordemos la fórmula general, como tienen un enlace triple, ya no le vamos a restar 2, sino que le vamos a restar 4. Por ejemplo, el propino, entonces tiene 2 carbonos unidos mediante un enlace triple, y a estos 2 carbonos se les va a unir este CH2, y nos va a quedar ciclopropino. Bueno, entonces tenemos el butino. El ciclobutino lo vamos a representar de esta forma. ¿Listo? Forman anillos o cómodos cerrados, los cuales contienen enlaces covalentes triples. Se antepone la palabra ciclo seguida del nombre hidrocarburo con terminación en ino. ¿Qué es lo que hacemos? Formamos el polígono con los carbonos y realizamos un enlace triple. Ese enlace triple nos va a definir como un cicloalquino. Muy bien. Para nombrar los cíclicos sustituyentes se enumera por donde empiezan los enlaces con el número 1. Y los radicales deben quedar con la menor numeración posible, es decir, lo más cercano que se pueda nombrar. Entonces comenzamos con el radical, que es posible en la posición 1, y el doble enlace va a comenzar, pues comenzamos desde el doble enlace, entonces el doble enlace queda con la posición 1, luego donde termina el enlace quedaría con la posición 2, y ya depende de dónde se ubique el radical, ya iría el nombre. En este caso, y para este ejemplo, por ejemplo, tenemos un enlace doble en este punto. Entonces, desde aquí comenzamos la numeración. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como el radical se ubica en la posición 3, comenzamos. 3-metil ciclohexano. Ciclohex.
ciclohexenos, aquí, perdón. Aquí no es ciclohexano, sino ciclohexeno porque tiene un enlace doble. Acá. ¿Cómo? Aquí tenemos un doble enlace. Lo vamos a llamar de la siguiente forma. Vamos a comenzar desde el aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 metil del 1 al 3, es decir, que en la posición 1 y en la posición 3 hay un enlace doble y se va a llamar ciclohexadieno. Entonces tenemos un doble enlace doble, entonces hexadieno o ciclometil, ciclohexano, y en 1 y en 3, donde comienza el enlace, le ponemos dieno. ¿Listo? Bueno, para el etil 5-metil ciclooctino, entonces primero debemos comenzar donde está el enlace triple. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comenzamos con el tercero. 3 etil, porque tiene un etil, ya no es un metil, sino que es un etil. Luego en 5 tiene un metil y es un octino porque tiene un enlace triple. Bueno, Priscila, Dayana, mi pregunta, hasta aquí, ¿hay alguna duda de pronto? Bueno, propiedades generales. Los cicloalcanos hierven normalmente a temperaturas más elevadas a las que les corresponden a los alcanos. Los cicloalcanos son poco estables, aumentan su estabilidad a medida que el anillo se hace más grande, es decir, que hay más carbonos. Y los cicloalquenos y cicloalquinos presentan enlace sigma y enlace pi. ¿Por qué presentan enlace sigma y enlace pi? Porque hay enlaces dobles o enlaces triples. Los compuestos aromáticos. Bueno, vamos a hablar ahorita de un compuesto muy importante que es como que la mayoría de la química orgánica. Son compuestos que presentan en sus moléculas una agrupación cíclica estable, muchos de ellos de olor fuerte y agradable. Los compuestos aromáticos son sustancias que son generalmente líquidas, que se obtienen a partir del alquitrán de hulla, que viene a ser una mezcla de hidrocarburos aromáticos y heterocíclicos. Además, el petróleo es otra fuente natural de hidrocarburos aromáticos. El más importante de todos, y el que haremos ahorita un super estudio, es del benceno. Bueno, ¿y qué es el benceno? La química de los compuestos aromáticos es ante todo la química del benceno, naftaleno, antraceno y entre otros. Vamos a estudiar también sus derivados. Bueno, el benceno es uno de los compuestos más importantes de la química. Es un líquido volátil incoloro de olor no muy agradable, como muchos de sus derivados, y es casi insoluble en el agua. Su temperatura de fusión es de 5 grados centígrados y de ebullición es de 80. Fue descubierto por primera vez por Michael Faraday en 1825. Kekulé propuso que la estructura cíclica para el benceno con 3 enlaces dobles alternados. Bueno, entonces vamos a hablar de la estructura que tiene el benceno. Bueno, tiene el mismo número de hidrógenos que de carbonos. Y son 6 carbonos con 6 hidrógenos. ¿Cuál es el secreto aquí? Que tiene un doble enlace doble. Es decir, que tiene 2 enlaces dobles. Si nosotros nos queremos ir a una estructura, podemos hablar, por ejemplo, vamos a hablar de esta que está aquí. ¿Cómo la llamaríamos según la IUPAC? Donde miramos que vamos a nombrarlos desde aquí. 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4, aquí sería 5. Bueno, aquí la verdad no se mira en el dibujito, pero tiene que ir otro enlace doble porque son 3 enlaces dobles para que se presente la ecuación.
aquí sería 6 y ya. Entonces, este dibujito lo va aquí. La línea iría aquí. Entonces, aquí es donde debería ir para el ciclo benceno. Entonces, contamos. En 1 hay un enlace doble. En 3 hay otro enlace doble. Y en 5 hay otro enlace doble. Entonces, se va a llamar ciclo hexatrieno benceno. Porque tiene 3 enlaces. Este enlace, ese tri es de los 3 enlaces dobles. ¿Listo? Podemos encontrar estas dos estructuras que son resonantes, pero la estructura que es real, la que nosotros conocemos, sería esta. Bueno, hasta aquí, Dayana, Priscila, yo sé que por lo menos estamos cambiando un poquito la metodología, pero es con aras de hacer un poco de mayor uso de nuestro libro guía. ¿Existe alguna duda de pronto? No. ¿Ustedes ya tienen a mano el libro? ¿Sí? Dayana, Priscila. Sí, profesora. Ok, súper bien. Bueno. Vamos a continuar entonces. Vamos a borrar estos dibujitos de aquí y vamos a hablar sobre el radical aromático. Entonces aquí nos dice el radical aromático. Cuando el benceno pierde un hidrógeno se llama fenil, que es un radical. Y el metilbenceno, pues es cuando este fenil tiene un metil. Entonces, aquí pues ya tenemos un metilbenceno, pero cuando este metilbenceno pierde un hidrógeno, se va a llamar radical bencil, que lo podemos unir. Hagan de cuenta que son legos, los vamos a armar unos con otros para formar otros compuestos. ¿Qué les parece, Dayana, Priscila? ¿Ustedes han jugado con legos de pronto? No. Rompecabezas. Sí. Entonces la química se trata de eso. Hagan de cuenta que los elementos que tenemos son las piezas del rompecabezas y nosotros las podemos armar de diferentes formas con las reglas químicas, porque todo juego tiene su regla, y formar otros compuestos. ¿Listo? En este caso tenemos un rompecabezas que es un benceno, una ficha, que le aumentamos una patita, es un fenil, pero que si a ese fenil le ponemos una ficha de un metil, va a quedar metilbenceno. Y si a ese metilbenceno le quitamos un hidrógeno, va a quedar un radical bencil. Y ese radical bencil yo lo puedo unir a otros compuestos. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar. Una aclaración súper importante, creo que tenemos menos de un minuto. No va a haber no va a haber tarea el día de hoy, porque es súper importante que ustedes se dediquen a sus actividades del colegio. Entonces, una invitación súper importante a que presenten todos los trabajos que se deben presentar, las actividades. ¿Listo? Y pues tarea no va a haber. Lo único que sí es que me copien este cuadradito de los derivados del benceno en su cuaderno y un resumen de la clase. Entonces, todos esos derivados deben quedar en su cuaderno. ¿Listo? Profesora, ¿Sí? vamos a copiar toditito. Todo del libro. Yo dejo un resumen en la clase, ¿no? Yo dejo un resumen de la clase de hoy.